les damos la bienvenida a la tercera conferencia de nuestro ciclo de capacitaciones. En el día de hoy nos acompaña nuestra directora, la doctora María Paula Torres, que les quiere dar un saludo. Doctora María Paula, muy buenos días. Buenos días a todos y todas. Quiero antes entonces de iniciar esta nueva charla agradecerles su participación en este ciclo de capacitaciones que ha tenido una gran acogida y pues esperamos siga de la misma manera. Puesto que nosotros consideramos que este tipo de capacitaciones constituye una herramienta importante tanto para la prevención de las conductas disciplinarias como para el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. Es así pues que nuestra jornada de hoy está entonces encaminada a la orientación sobre los cambios sustanciales y procesales que trae consigo la Ley 1952 de 2019 y sus modificaciones al régimen disciplinario, que no solo comportan la división de roles de instrucción y juzgamiento en primera instancia, que ya hemos tratado en diferentes escenarios, sino que además trae consigo modificaciones significativas, como por ejemplo la cuerda procesal que seguirá, el trámite del proceso disciplinario, que ya no se encuentra entonces en la etapa de instrucción al momento de proferir el pliego, sino estará en cabeza del juzgador una vez notificado el mismo. Además, otra de las modificaciones que a mi criterio es importantísima es la inclusión del régimen probatorio propio del proceso disciplinario, que deja en un segundo plano todas estas remisiones normativas a otros regímenes como el proceso penal. Pero de esto pues ya entrará a ahondar nuestro panelista del día de hoy. A mí no me queda más que agradecerles nuevamente su participación e invitarlos a nuestra próxima conferencia que tratará sobre violencia de género y perspectivas del derecho disciplinario, que está calendada para el 18 de marzo. Entonces, no siendo más, le doy paso a Dianita para que presentes a Camilo. Muchas gracias a todos por su participación y tengan un buen día. Gracias, doctora María Paula. Bueno, antes de comenzar, les vamos a pedir el favor a todos los asistentes a apagar sus cámaras y reiterativamente les decimos mantener sus micrófonos apagados. Se están sumando muchísimos asistentes y hemos tenido muchos inconvenientes con la transmisión, teniendo en cuenta pues que se altera un poco el sonido. Bueno, gracias. En el día de hoy entonces nos acompaña el doctor Camilo García, que tendrá a su cargo la conferencia denominada Cambios Sustanciales y Procesales de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021. El doctor Camilo García es abogado, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo, especialista en contratación estatal, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional, con amplia experiencia en el derecho disciplinario, la gestión pública y la contratación estatal. El doctor Camilo García se desempeñó como jefe de la Oficina Asesora Jurídica y coordinador del Grupo de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, procurador auxiliar para asuntos disciplinarios y asesor del despacho del procurador con funciones en la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, asesor externo de diferentes entidades, Cámara de Representantes, Ministerio de Deporte y de la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Al finalizar esta conferencia se recepcionarán algunas de las inquietudes que pueden ser puestas en el chat que está dispuesto para tal fin y se da paso a responder algunas de las preguntas dependiendo del tiempo que se encuentre para ello. De esta manera, damos la bienvenida al doctor Camilo García. Doctor Camilo, muy buenos días. Diana, buenos días y buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que se está dictando desde la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Para nosotros es un placer tenerlos acá y esperemos que en este corto tiempo podamos desarrollar un tema de tanta importancia y que ha generado tanta controversia, que es la Ley 1952 y la 2094. Voy a apagar mi cámara para proyectarles
el día de hoy queremos traer los principales cambios sustanciales y procesales de la ley disciplinaria, teniendo en cuenta que desde que se expidió la ley 1952 hasta la fecha ha tenido un cambio en la visión que se tenía por la Procuraduría General de la Nación y por las diferentes vertientes que alimentaron la ley 1952 hasta llegar a lo que hoy conocemos como ese código en el que vamos a entrar, y teniendo en cuenta que para cualquier proceso disciplinario vamos a partir de algo que es una duda respecto de circunstancias y buscamos llegar a una certeza. Cualquier proceso investigativo parte de unas dudas, parte de unas inquietudes, unas incertidumbres respecto de algo que eventualmente sucedió, que nos informan de alguna forma o del cual conocemos de alguna manera, y a partir de una serie de etapas que se cumplen de manera organizada vamos a llegar a una certeza. En este caso el proceso nos va a ayudar a buscar una certeza respecto de la responsabilidad y respecto de la existencia de una conducta con relevancia disciplinaria. En tal sentido, lo primero que tengo que decirles es que no perdamos de vista que el proceso disciplinario, independientemente de cualquiera que sea la ley que lo regente, ley 734, que de todas formas va a seguir vigente por un tiempo, o ley 1952, con las modificaciones de la ley 2094, va a buscar la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen. Para eso es que tenemos un proceso y que seguimos un proceso determinado. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el primer cambio conceptual, les traigo como propuesta los principios que me regentan la 734 y la 1952, y es con estos principios que podemos determinar que lo primero que hace la 1952 es traer el reconocimiento de la dignidad humana como el eje fundamental de este procedimiento. Esto es algo que viene de la mano con lo que ha sucedido desde la expedición de la Constitución Política de Colombia. Lo hemos visto con el cambio que trae la Ley 599 de 2000, el Código Penal, donde reconoce como eje central de toda actuación al individuo, a la persona, y pide el respeto de la dignidad humana. Recordemos que nosotros teníamos este principio por allá de sexto, séptimo, y me dirán, pero mire, el orden no afecta, ¿no? Resulta que pues el orden que nos ponemos desde los principios nos va a permitir entrar a definir cómo se va a desarrollar un procedimiento específico. Este proceso que empezó con una finalidad que era unificar ese proceso que íbamos a seguir, o ese camino que íbamos a seguir. Recordemos que la 1952 original lo que hacía era dejar un solo procedimiento. Con la expedición de la 2094 nos lleva a revisar esa ideal que teníamos de tener ese único proceso, y volvemos a un proceso ordinario y a un proceso verbal, como más adelante lo dejaremos ver. Un cambio también importante es que aquí ya en el proceso regentado por la 1952 estamos hablando de la cosa juzgada disciplinaria, y avanzamos de un primer concepto que fue entregado y desarrollado por la doctrina, que era el principio de ejecutoriedad, y ya hablamos de una cosa juzgada disciplinaria, y vamos a entender una diferencia entre la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material. Vamos a entender también que hay unos principios que nos traen desde la prueba, como lo decía la doctora María Paula,
y el más relevante que quiero traer a consideración es la cláusula de exclusión, que no existía en la ley 734, como tampoco existía los medios de prueba que sí traemos acá, enunciativos, mal no agotado, que no se agotan con ese enunciado, porque cualquier medio de prueba, recordemos que nos sirve para el proceso, pero que ya los tenemos unos enunciados y definidos, como sucede también con el tema de nulidades. Aquí en el tema probatorio es fundamental revisar la cláusula de exclusión como esa posibilidad que vamos a tener en la ley para excluir de la actuación procesal a cualquier prueba obtenida con violación del derecho y de garantías de los derechos fundamentales, y vamos a decir, va a ser nula de pleno derecho. Con la ley 734 no teníamos esta cláusula de exclusión y nos llevaba a decir, bueno, y entonces esa prueba, ¿qué hacemos? De facto la ignorábamos, pero no teníamos un elemento procesal que me permitiera traer esta posibilidad al proceso. Traemos con gran relevancia todo lo que es la motivación de los autos, que nos desarrolla, se nos desarrolla como principio, pero que también la vamos a encontrar dentro de nuestra ley 1952, donde en el artículo 117 nos dice que las decisiones disciplinarias tienen que ser motivadas, por lo menos las que son interlocutorias, y los fallos que se profieran en el curso de la actuación. Y nos habla también de una congruencia, como también un tema relevante que lo traemos a principio, es la investigación integral. Antes lo teníamos dentro del capítulo de las pruebas y ahorita lo traemos a principio, esta investigación integral, lo cual nos pide que revisemos tanto lo favorable como lo desfavorable en las actuaciones. Vamos a ir desarrollando todas estos principios poco a poco, y me dice que tenemos esa obligación de investigar con igual rigor todos los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado, que es donde se estructura nuestros dos elementos de responsabilidad suprema, y tenemos también que mirar esos que nos llevan a la inexistencia o eximen de responsabilidad. Como aspecto relevante de este proceso, quiero resaltar que desde su inicio lo que se ha querido por parte de aquellos que trabajaron arduamente en este articulado es corregir los errores que se habían visto en la 734, o corregir esas circunstancias que de pronto nos hacían llevar a un punto difícil en lo que tiene que ver con la interpretación. Y es por eso que en nuestra ley 1952, digámosla en su texto original, antes de que entrara la 2094, intentamos definir la ilicitud sustancial, y decía, habrá afectación sustancial al deber cuando se contrarían los principios de la función pública, pero luego con la 2094 excluimos este parágrafo, que es uno de los puntos de relevancia que quiero traer a colación en lo que tiene que ver con los temas sustanciales. Temas sustanciales que siempre han buscado, como creo que ustedes lo han escuchado en muchas conferencias, darle una autonomía al derecho disciplinario y desligarlo en cierta manera de ese derecho administrativo sancionador que tenemos en la ley 1437. ¿Qué cosas también nos ha traído la 1952 y la 2094? Lo que hemos sabido de la necesidad de división de roles en la etapa de instrucción y la etapa de juzgamiento, de la posibilidad de dividir esa investigación para darle garantías a los sujetos procesales, de la necesidad de la doble instancia, la necesidad de entregarle por algo que ha sido bastante
criticado en últimas fechas de noviembre acá las funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, y que no quiero llegar a centrar tanto mi discusión en esto, pues porque ha sido un debate amplio. De hecho, ayer en la tarde se presentó ese debate en canales de YouTube, donde se hablaba de esa necesidad o no de dar esas funciones jurisdiccionales para los procesos de elección, los procesos que se adelantan contra las personas que ostentan cargos de elección popular, las posibilidades de imponer sanciones. Entonces hablamos de esa cosa, de ese bloque de constitucionalidad, al punto de inclusive hacer referencia, creo que es el doctor Mario Daza, de la utopía en el bloque de constitucionalidad. Pero hoy quiero que nos centremos un poco más en lo que es el proceso y esos cambios relevantes que trae. Pasamos un poco lo sustancial, dejamos de lado esa parte de la doble, de esa necesidad de cambiar, de poder traer por parte de las instituciones públicas a sus dependencias una doble investigación, o dos dependencias, una que se encargue de la instrucción y otra que se encargue de juzgamiento, de esas posibilidades reales que tienen las entidades, porque no es solo crearlo, sino crear unas nóminas, saber cómo vamos a hacer esa división de roles para garantizar esa autonomía que nos pide la ley, y poder desarrollarlo al punto que hay una parte donde nos decimos, artículo 12 de la 1952, que en principio nos decía que deberán ser investigados y juzgados por funcionarios competentes con observancia formal y material, y luego las modificaciones que nos trae la 2094, decimos división de roles, y luego esa interpretación que se da a través de conceptos para decir, usted divida la función, deje la instrucción, regularmente lo estamos diciendo en las oficinas de control disciplinario, y el juzgamiento déjeselo a otra dependencia diferente, con la necesidad de que sea un abogado, de que sea del nivel directivo, y hasta ahí vamos todos muy bien. Pero esa posibilidad real que tienen las dependencias, y lo que nos está diciendo ahora la Procuraduría, y es que tenemos que justificar en los autos cuando remitamos los procesos, porque no puedo tener una etapa de juzgamiento dentro de la misma entidad, que digamos las razones por las cuales no puedo tener una doble, un doble rol en la entidad, y los actuares que tuvo la entidad para poder sacar adelante esto que me parece sano, que es tener una etapa investigativa diferente de la etapa de juzgamiento, con dos personas totalmente autónomas. Arrancando el proceso, es importante decir que el primer cambio procesal que vamos a ver fuerte es relacionado con la indagación previa. Tenemos claro que seguimos diciendo que el proceso se puede arrancar oficiosamente, por informe de servidor público, por queja formulada por cualquier persona, y eventualmente por anónimos cuando se acompañen de los medios probatorios suficientes que permitan actuar. Y acá ya es la primera, actuar de oficio, nos dice la ley, y nos dice que cuando no estén estas situaciones y la queja se refiera a hechos disciplinariamente relevantes de imposible ocurrencia, a que se presentaron de manera en concreto difusa, sean manifiestamente temerarios, o cuando sea imposible iniciar la actuación, debemos inhibirnos y revisar si hay una queja temeraria, porque pues tenemos un proceso para el quejoso temerario, que con la 1952, digamos, lo original estaba quedando un poco de lado, y la 2094 nos vuelve a traer un refuerzo para todo este tema de la temeridad. Ya llegando al proceso, y decir, vamos a arrancar el proceso, traigo una primera generalidad que es importante, me parece a mí importante tener en cuenta, y es que la 1952, además de los principios rectores que citamos hace 3 diapositivas, nos trae
que también al proceso disciplinario lo permeará los principios del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que están en el artículo 3º de este código, el CEPACA que le decimos nosotros, que son la manifestación o la regulación a través de un texto legal de los principios que me trae el artículo 209 de la Constitución Política. Miren que este es un avance, porque antes decía el artículo primero de la 1437, que la primera parte del código solo será aplicable para estos casos que no tengan una norma especial o en los vacíos de la norma, y que esta norma especial no tenga vacíos, o si los tiene, pues ahí sí llegáramos a la 1437, y nos íbamos a la cláusula de interpretación que nos traía la ley 734 de 2002, ese principio de integración normativa del artículo 21, donde nos decía, en lo no previsto, nos iremos entre otras cosas, al Código Contencioso Administrativo, y entonces decíamos, pero es que nosotros ya tenemos previsto unos principios, pues no vamos a él. Acá se zanja esa discusión, y vamos a decir, se aplican los principios rectores de la ley, y se aplican los principios de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo consagrados en el artículo 3º, en lo que no contravenga a la naturaleza del derecho disciplinario. Y acá quiero hacer un llamado para determinar que los procedimientos que están reglados por esa parte primera del Código Contencioso Administrativo tienen una finalidad, y es que el Estado actúe para satisfacer una necesidad general. Entonces partimos del derecho de petición, partimos de los procedimientos regulatorios, miramos unos procedimientos sancionatorios específicos, pero llegamos a un código disciplinario que, además de, obviamente, como todos, buscar un interés, la prevalencia de un interés general, pues busca, en este caso, determinar una existencia de conductas con una relevancia disciplinaria y determinar quién es el responsable, con unos bemoles que veremos. Importante y esto es un tema que permea todo el proceso, por lo menos en las etapas de indagación e investigación, las decisiones interlocutorias y los fallos que dijimos deben motivarse, tienen un término para proferirse de 10 días. Y las decisiones de trámite que no requieren motivación, según el código, tienen un término de 3 días. Recuerden que esto ha sido una tesis sólida del Consejo de Estado. Los términos de la actuación disciplinaria son perentorios, pero no son preclusivos. ¿Qué significa esto? Que el vencimiento pues me generará unas consecuencias para la persona que tiene a cargo la instrucción, pero que no me quita la competencia para quien es el encargado de instruir el proceso, ni me obliga a tomar una decisión diferente como lo es un archivo, porque no me decidió tal situación. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces vamos en nuestro camino de la duda que se genera desde la petición a través de una queja o de un informe de servidor público o desde la oficiosidad, en virtud de la potestad disciplinaria. Vamos encaminando todos los elementos para poder llegar a través de un camino específico a la certeza, y llegamos a una primera etapa que la vemos en la parte inferior izquierda y que tiene esta pantalla, que es la indagación previa, ya no preliminar, sino previa, con un cambio para mí importante. Independientemente del término de 6 meses, que puede pasarse a otros 6 meses cuando la falta sea respecto de conductas relacionadas con derechos humanos y derecho internacional humanitario, ya no hablamos de unas finalidades mixtas de la indagación antes indagación preliminar, que era verificar la correspondencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta y verificar que no se ha actuado al amparo una causal de exclusión de responsabilidad, y que eventualmente decía, si usted tiene duda respecto de la indagación preliminar de la procedencia y
y tiene determinada la persona, a través de conceptos de la Procuraduría, arranca la indagación preliminar y se gana 6 meses, y podría serla incluso contra persona determinada o contra persona por determinar. Ya todo esto pasa a un lado y me dice la 1952, señor, la procedencia de la indagación preliminar, que es una etapa eventual, solo se podrá votar cuando usted tenga duda sobre la identificación e individualización del posible autor. Y esa etapa está destinada a recaudar el material probatorio para identificar a la persona. Entonces empiezan a generar una serie de dudas. ¿Y será que no puedo recaudar otras pruebas ahí? Recordemos que hay pruebas que eventualmente me sirven para demostrar bastantes cosas. En un proceso contractual yo te quiero determinar quién fue el que se equivocó en los estudios previos, pues voy a pedir la carpeta del contrato, pero esa prueba no solo va encaminada a determinarla, identificar y individualizar al presunto autor, sino que también me puede servir como prueba para determinar si existió o no falta. Entonces viene otra posibilidad, y es, usted puede archivar ahí, y entonces en principio una interpretación más personal es no, porque es que la procedencia de la indagación previa es una, y es verificar quién cometió la falta. Y solo en el evento en que yo no pueda determinar quién cometió la falta, sacaré un archivo. Esto es algo nuevo, algo novedoso, porque anteriormente, recuerden, que habríamos indagación preliminar contra funcionario por determinar y no encontrábamos pruebas suficientes y decíamos, ¿y qué hacemos? Y hay un par de conceptos de la Procuraduría Auxiliar donde me dicen, no, archive, y de ahí no podíamos avanzar a más. Y si de pronto la persona era acuciosa, iba investigado en la Procuraduría y nosotros volvíamos a abrir, iba investigado y decía, o en la Oficina de Control Interno, sí, acá hay un archivo, no lo enrostraban como cosa juzgada. Aquí el avance es, este archivo, cuando no logro determinar quién es el autor de la falta, el presunto autor de la falta, ese archivo no hace tránsito a cosa juzgada material, y llegamos a una sintonía con la definición de cosa juzgada que nos trae el Consejo de Estado, y que con la ley 734 me dejaba en entredicho, porque nosotros muchas veces arrancábamos la indagación preliminar y archivábamos porque veíamos que no existía falta, que lo que nos informaron no existió, pero no vinculamos a nadie, y decían, ¿dónde está el primer elemento de la cosa juzgada, que es identidad de persona? No tenemos persona, esto no fue encaminado contra nadie, entonces teníamos una disonancia. Lo otro, pues, va encaminado a esta modificación que tiene el código, a corregir ese actuar, algunas veces, si me permite la palabra, perverso, que tenían las entidades, de recaudar pruebas en etapa de indagación preliminar, testimoniales, sin la participación de la persona a la que posteriormente se le iba a indicar responsabilidad. Entonces, cuando nosotros recaudábamos esa prueba, no teníamos a nadie que hiciera un control de nada, un investigado o un apoderado. Recaudábamos pruebas, esas pruebas, y después nos decían, venga, ¿y qué vamos a hacer con esta declaración que se dijo soy una indagación preliminar en indagación de responsable? Ah, no, la hicimos siguiendo lo que dice la ley. Entonces, esta es una de las razones que cuenta la exposición de motivos que da la 1952 para hacer esta definición de indagación previa con estas limitantes. Pasamos a una segunda etapa que también es eventual, en la medida en que todavía tenemos una posibilidad de pasar de queja a citación a audiencia, pero no es común, es recurrente, y esta etapa sí es muy recurrente, y diría que casi necesaria
que es la investigación disciplinaria, que trae unos cambios importantes. El primero es en lo que tiene que ver con el término. Si nosotros analizamos el artículo 154, tal vez, de la ley 734 de 2002, vamos a ver que existía el 154 no, estoy revisando acá el 156, existía una posibilidad de interpretar de distintas maneras ese articulado que fue modificado por la 1474 del 12 de julio de 2011, el artículo 52, donde decíamos la investigación será de 12 meses, que podrá adicionarse, y hablábamos de la palabra adicionarse, hasta una tercera, aumentarse hasta una tercera parte, y además hablábamos de una prórroga. Entonces había una adición y una prórroga, y por todo lo que sucedió, la Procuraduría Auxiliar, tal vez en el año 2011, estando Procurador Auxiliar el doctor José Omar Ortiz, sacó un concepto importante que nos sirvió mucho para dar seguridad a las personas, a los implicados, y es esta adición de que habla el inciso tercero de la 734 no era automática, y usted debe sacar un auto informando de esa adición para que la persona conozca que esos 12 meses se le adicionaron una tercera parte, y luego lo puede prorrogar. Cuando existan dos o más inculpados, o cuando hayan varias faltas, infórmele. Pero hayan dependencias que no lo hacían, y después era que el funcionario, el sujeto procesal decía: oiga, me están vulnerando los derechos porque me recogieron pruebas después de 12 meses. Ah, no, es que se me olvidó decirle que yo le adicioné. Entonces miren que acá el cambio va en la palabra, que una palabra nos puede afectar mucho, y es que la duración es de 6 meses, que se puede prorrogar por 6 meses más cuando se investiguen varias faltas o 2 o más inculpados. Ya no hablamos de adicional, sino de prorrogar, y en tal sentido consideraría prudente que esa prórroga se expida a través de un auto, que cuando sean faltas que atenten, que atenten contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, podemos tener una investigación de 18 meses, y que estos dos términos podamos prorrogarlos por 3 meses más. Entonces, respecto de la procedencia, debemos tener en cuenta que cuando por fundamento de la queja de información recibida se identifique al autor, inmediatamente tenemos que abrir investigación, y esto tenemos que llevarlo de la mano al parágrafo que nos habla el artículo de la indagación previa, donde nos dice que estando adelantando la indagación previa, surge prueba que me permita identificar e individualizar a la persona, inmediatamente debo abrir investigación disciplinaria. No puedo hacer nada más sino abrir investigación disciplinaria. Conjugar estos dos artículos así es fácil. En la práctica de pronto vamos a tener una discusión fuerte en lo que tiene que ver con qué pruebas puedo practicar o qué pruebas no puedo practicar, debo suspender o debo seguir, y creo que esto lo va a esclarecer en poco tiempo la Procuraduría, o por lo menos eso lo aspiramos. En lo que tiene que ver con aspectos formales, ya nos dice que le debemos avisar a una dependencia de la Procuraduría. Antes el artículo, recordemos que decía, se le avisará a la Procuraduría. Ahora vamos a decir, se le avisa, ahora tenemos que enfatizar que se le avisa a la Viceprocuraduría General de la Nación y a la personería correspondiente. En cuanto al contenido del auto, me habla ya de un tema que es una relación clara y sucinta de los hechos disciplinariamente relevantes en lenguaje comprensible. Esto es fundamental, porque se busca tener una cercanía con el investigado que no siempre es abogado. Hay una tendencia que tenemos todas las personas, y es que creemos que todos conocen las mismas cosas que conocemos nosotros. Esto es algo propio del ser humano, y cuando llegamos a desarrollar un tema, partimos de la base
que todos están en la misma sintonía nuestra. Pero debemos recordar que el derecho disciplinario está destinado para todos los servidores públicos, y cuando digo todos los servidores públicos estoy hablando de todos los niveles del servicio público. Entonces, desde el nivel auxiliar, donde nuestro requisito es que sea bachiller, hasta el nivel directivo, donde ya tenemos unos requisitos más exigentes. Vamos a hablar de lenguajes transversales como es el del ingeniero, el del arquitecto, el del bachiller, el de la persona del común, y el artículo nos pide un lenguaje comprensible. Esto es un reto, de pronto desmontarnos un poco de estos términos algunas veces rebuscados del derecho, donde nos adornamos con latinazgos, con cosas, y dice, mire, tradúzcaselo a un lenguaje que cualquier persona entienda. Es un reto que tenemos. Y lo otro que es importante respecto al contenido de la investigación es la información sobre los beneficios de la confesión y aceptación de cargos. Beneficios que lo veremos más adelante. Hoy por hoy son identificables, porque antes confesábamos y decíamos, pues no pasa nada, porque en la práctica partíamos siempre de imponer lo mínimo, partíamos del mínimo. Cuando hacíamos una graduación de la sanción, la confesión ni me quitaba ni me ponía, y yo decía, bueno, por dar un ejemplo, una persona no contestó un derecho de petición, lo calificamos como una falta grave, vamos a poner que cometió la falta a título de culpa, y terminábamos imponiendo una sanción de 1 mes. Y de pronto existía quien instruía y decía, venga, pero 1 mes, pongámosle por ahí unos 3. No, pero es que no confesó, y además, pues sí, no contestó un derecho de petición, pero mire, y terminábamos en 1 mes y decíamos, bueno, pero si hubiera confesado, ¿cuánto le poníamos? ¿Suspensión de medio mes? No, no podemos porque me arrebasa los límites. Entonces, aquí ya sí vamos a tener claros unos beneficios de la confesión, que es otro de los elementos donde avanzó la ley 1952 de la mano de la 2094, y vamos ya muy a la par del derecho sancionador moderno, donde pues vamos con la ley 906, donde los beneficios van a ser claros. ¿Qué también trae la confesión? Algo que para muchos puede ser criticable, que la confesión automáticamente me va a generar que yo tenga que adelantar el procedimiento verbal y sacar un fallo dentro de los 15 días, dice la ley. Y entonces nosotros decimos, aquí de pronto puede existir un retroceso, porque cuando teníamos una confesión nos íbamos a verbal, pero agotábamos las pruebas, y ya las pruebas iban encaminadas a determinar si eso que me confesaron era cierto o no. Vamos a partir de la buena fe con esta nueva ley, la 1952, que uno dice nueva desde 2019, vamos a partir de la buena fe y vamos a aceptar que lo que nos diga quien confiesa es cierto, y vamos a llegar de una vez a un fallo. Es otra de las cuestiones que pasa con la confesión. Y una vez termino esta etapa probatoria de investigación disciplinaria en los términos, pues voy a tener la necesidad de llegar a otra etapa, que es el cierre de la investigación y los alegatos precalificatorios. Aquí quiero hacer otro llamado. El artículo 73, anteriormente me hablaba de cuando del proceso y de las pruebas me dé cuenta que la actuación no puede iniciársela o seguirse, que quien ofrece el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión, yo puedo ordenar la terminación del proceso y el consecuente archivo. Acuérdense que ese era nuestro artículo 73, y entonces decíamos, cuando tenga demostrado que en hecho no existe o que la conducta no está prevista en la ley como falta, que el investigado no la cometió, archive, y decíamos, tengo que hacer el cierre o no, y por practicidad muchas veces decíamos, no voy a hacer el cierre. Aquí
tengo una primera disonancia que quiero poner en la mesa, no con el ánimo de desarrollar aquí toda una respuesta, pero sí dejar una posible interpretación frente al cierre de legatos precalificatorios. El artículo 73 hoy se me va a ver reflejado en el artículo 90 de la ley 1952, y entonces nosotros unimos el artículo 90 y preguntamos si con el articulado del cierre y el precalificatorio es necesidad agotar esta etapa cuando yo me dé cuenta que la conducta no existió, que el investigado no la cometió o que existe una causal, o debo seguir a rajatabla el contenido del artículo 220. Retomo, el artículo 73 hoy lo vemos reflejado en el artículo 90 de la 1952, que me dice que en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que esté plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario de conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará. Así me dice el artículo 90. Y ahora el artículo 220 me dice que cuando se hayan recaudado las pruebas en la investigación o se haya vencido el término, el funcionario de conocimiento deberá correr traslado por el término de 10 días a los sujetos procesales para que estos puedan presentar sus alegatos precalificatorios. Y nos va a surgir a muchos una pregunta, y es, a ver, si yo ya evidencié que la persona no cometió la conducta o que la conducta no está prevista en la ley como falta, lo que sea, ¿debo agotar este artículo, el contenido de este artículo 220? ¿O puedo aplicar de manera directa el artículo 90? Creo que esto va a ser uno de los temas de discusión que va a tener esta ley en cuanto a si se le da primacía a la celeridad o se le da una primacía a la formalidad. Esto es una de las preguntas que dejo en la mesa. La respuesta que yo daría es: usted puede aplicar el artículo 90, pero pues tendremos que hacer una revisión caso a caso para saber qué es lo más adecuado. Entonces, aquí ya después del cierre de alegatos precalificatorios, que como les dije, es una etapa nueva que nos trae la ley, vamos a pasar a ese archivo del artículo 224, o vamos a pasar a unos cargos. Recordemos que en la ley 734 siempre decíamos el artículo 73 se aplica para todo el proceso y el artículo 164 se aplica exclusivamente para la investigación disciplinaria. Dada la posición que tienen estos dos artículos en el código, dada la especialidad que tiene el artículo 164 de cara a los fines de la investigación disciplinaria, y considero que eso mismo pasa con el artículo 90 y el artículo 224, porque el artículo 90 me habla en cualquier etapa de la actuación, o sea, desde que usted la arranca hasta antes del fallo, usted puede dar por terminado el proceso. En esos casos, el investigado no cometió la conducta, no es constitutiva de falta, se actuó al amparo de una causal, y nos dice en el evento consagrado en el artículo 213 de este código, o sea, cuando se haya vencido el término de la investigación, nosotros vamos a ir a ese archivo que me habla del artículo 224 y me trae ya de manera explícita que ese archivo, a diferencia del de la indagación previa, sí hace tránsito a cosa juzgada. ¿Ya? Y me refrenda eso que me dijo en la indagación previa, y me dice: cuando no haya sido posible identificar e individualizar al presunto autor, el archivo
hará tránsito solo a cosa juzgada formal, no material. Ve que acá la ley 1952 con la 2094 me empieza a hablar de cosa juzgada formal y cosa juzgada material, y no solo de principio de ejecutoriedad. Y pues tendremos que ver cuáles son los análisis que hace la Corte Constitucional respecto de estas posibilidades, que son de buena fe en el sentido de que el Estado debe tener esa vía para investigar a fondo las cosas, y personas podrán decir, sí, pero es que también el mismo Estado es el que por su negligencia no identifica a las personas, entonces no es justo que porque el Estado no actúe, no me genere una cosa juzgada material. Vamos a tener un debate importante que va a tener que desarrollarse tanto por quienes dan una línea en materia disciplinaria a nivel nacional y distrital, como por nuestro regente y protector de la Carta Política, que es la Corte Constitucional. De este cierre de alegatos precalificatorios, vamos a pasar a un articulado que es alfanumérico por la modificación de la 1952, y es el artículo 225, bueno, el 222, que lo vamos a mirar frente a la citación, audiencia y formulación de cargos, y luego todo ese articulado que casi nos agota el abecedario. Relevante respecto de la citación de audiencia y formulación de cargos. Tenemos los mismos requisitos, se da cuando esté objetivamente demostrada la falta y que exista prueba que comprometa la responsabilidad del disciplinario. Entonces nos dice, cuando usted objetivamente, ¿qué significa objetivamente? Que no tenemos claro todo el tema de la responsabilidad del servidor, pero sí tenemos demostrado la existencia de una falta, y sabemos que de pronto la cometió Pepito Pérez, pero puede existir, y existe prueba que comprometa responsabilidad, pero que no me dé esa certeza, voy a citar audiencia. Acá estamos en la mitad de nuestro camino hacia ese fin que es la certeza, y nos trae dos elementos adicionales que a través de la práctica en muchas entidades se fueron imponiendo, pero que no todas lo hacían, y es el análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento y el análisis de la culpabilidad. Muchas veces cuando se formulaba el pliego de cargos se agotaban los requisitos que me traía el artículo 163, decía: el contenido de la decisión de cargos me tiene que traer una descripción y determinación de la conducta, de las normas presuntamente violadas, de la identificación de los autores, de la denominación del cargo, del análisis de pruebas, de la exposición de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad y levedad de la falta conforme al 73, la culpabilidad, solo la forma de culpabilidad, hablaba era, dígame cuál es la forma de la culpabilidad, o sea, si cometió la falta de artículo de dolo, culpa gravísima o culpa grave, y dígame cuáles son los... y el análisis de los argumentos. Y aquí me trae dos puntos y me dice, tráigame un análisis de la ilicitud sustancial del comportamiento, desde el punto de vista ya dogmático. Pues, ya habrá otras discusiones respecto de si la conducta es típicamente antijurídica o si la ilicitud sustancial la podemos desligar de ese elemento de tipicidad, que es una de las discusiones que ha persistido desde la expedición de la 734, inclusive un poco antes, y tenemos exponentes como el doctor Gómez Pavalló, como John Harvey Pinzón, que nos desarrolla la ilicitud, como el doctor Mejía Osman, y entonces decimos, vamos a empezar a mirar, como el mismo el doctor Alejandro Ordóñez, con ese libro que fue para uno de los legados de él, de la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, y acá en este análisis vamos a tener que hacer necesariamente una revisión de estos temas para determinar si la conducta obtiene un componente de ilicitud sustancial o no,
Y pasamos de una simple descripción de la culpabilidad a un análisis de culpabilidad. Y el análisis de culpabilidad me va a exigir tener que llegar a buscar pruebas respecto de la culpabilidad. Quiero llamar la atención en esto que estoy planteando. De antaño, lo primero que hacemos es enfocar toda nuestra batería probatoria a determinar la existencia de la falta. Y muchas veces nos quedamos cortos frente a la existencia de la culpabilidad, y cuando decimos que la persona actuó con dolo o con culpa, acudimos para justificar o motivar estos elementos a las definiciones, pero rara vez en un escrito de cargos y mucho menos en un fallo hacemos un análisis de la prueba de la culpabilidad. Y esto es una crítica que hace fuerte John Harvey Pinzón en el libro de la culpabilidad en materia disciplinaria, desde que estaba en la Procuraduría, y dice, venga, primero, no mezclemos las culpas, y segundo, intentemos probar la culpa. El Consejo de Estado en algunas decisiones nos ha dicho, oiga, la culpabilidad también es susceptible de ser probada. En una decisión polémica, el Consejo de Estado dijo, la culpabilidad no es susceptible de ser probada a través de indicios, usted tiene que tener prueba. Y hoy el código, cuando nos pide un análisis de culpabilidad, pues el análisis lo tenemos que hacer de cara a la definición, a los hechos y a la prueba. Entonces acaba de haber una exigencia más grande para todos los que estamos encargados de instruir y fallar en materia disciplinaria. Y es un llamado y es algo que dejo en la mesa para que analicemos esa implicación grande que va a tener. ¿Ya? En lo que tiene que ver con los procedimientos, venimos a lo que hablaba la Ley 734 cuando me decía, tenemos un procedimiento ordinario, tenemos un procedimiento verbal, tenemos un procedimiento verbal ante el procurador, y con lo sucedido en pandemia nos enteramos que existía otro procedimiento que era el que se encontraba en la ley que me desarrolla los estados de excepción, que se me va el número, donde decía el procedimiento para investigar las faltas que se cometan con ocasión de la declaración de un estado de emergencia será el siguiente. Y recuerdo que creo que me hablaba del artículo 36 de la ley que me desarrolla los estados de excepción, que ya les digo el número, es la 137, si no estoy mal. Me hablaba de un procedimiento chiquito y que en muchas entidades nos vimos después de que empezamos de que se declara la emergencia económica, ecológica y social, que es distinta de la emergencia sanitaria. En virtud de emergencia sanitaria no estamos hablando de esto. Me decía que tendré un procedimiento específico, y entonces hablábamos del procedimiento ordinario, verbal ante el procurador, y este procedimiento, que si me permiten lo estoy revisando, está en el artículo que usted dice, donde me dice, usted va a tener un procedimiento especial para investigar estas faltas. Ya esta ley me pone por lo menos dos, el verbal y el ordinario. Estamos hablando del régimen, el artículo 53 de la ley 137, que me dice el régimen disciplinario, y dice siempre que un funcionario administrativo obstaculice grave y justificadamente el cumplimiento de las medidas legislativas de excepción o se extralimite en su ejercicio, o sea, en el ejercicio de las medidas, podrá ser destituido previo al adelantamiento de un proceso breve por la Procuraduría, la cual podrá asimismo, cuando la falta sea grave, ordenar la suspensión inmediata. En este artículo 53 me trae un procedimiento chiquito para todo lo que tiene que ver con el estado de excepción, que recordemos que esta es una ley estatutaria, la 137, y sigue vigente. Entonces no perdamos de vista que ya no son 4 procedimientos,
3 contenidos en la ley 734 y 1 contenido en la 137, sino que vamos a tener 3 procedimientos, 2 en la ley 1952, modificada por la 2094 que los trae, y 1 en la 137. Entonces, aquí llamo la atención en cuanto a los procedimientos. La definición es muy parecida a la de la 734. Cuando exista en la comisión de la falta, encontremos a la persona con instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, o cuando sean determinados artículos, vamos a tener un procedimiento verbal. Pero aquí hay un cambio importantísimo, y es que un par de sentencias del Consejo de Estado hablaban de la necesidad de distinguir entre el proceso verbal y el proceso ordinario, y que cuando existían las causales del procedimiento verbal debía acudirse a él. Esta no es una posición unánime del Consejo de Estado, porque otra sentencia también me dijo, no, siempre que se lleve por el ordinario no importa, porque se dan las garantías. No es que uno sea más garantista y otro menos garantista, sino que es que la fuerza probatoria lo que me determina el juzgamiento verbal. Pero aquí en la 1952 lo que me lleva es a decir que yo puedo escoger como instructor, perdón, como autoridad, digamos mejor, como instructor, como persona que ostenta la potestad disciplinaria, si me voy por un verbal o si me voy por un ordinario, a pesar de que existan las causales del verbal, porque mire que el artículo me habla que, salvo cuando la complejidad del asunto, el número disciplinables, el número de cargos o la carencia de recursos humanos y físicos o de dotación de la dependencia encargada de cumplir el juzgamiento, dificulte el logro de los principios de celeridad, eficacia y economía procesal. Y en ese caso se debe motivar la decisión para irnos por un ordinario. Entonces, el primer susto que teníamos respecto de que después de cargos todo iba a ser verbal, y que calculábamos que con el 29 de marzo de 2023 todo tenía que estar en investigación disciplinaria para evitarnos este vericueto de irnos por un verbal y seguir con la 734, pues pasó a un segundo plano, porque primero, ya el juicio ordinario lo tengo como el principal, y que si yo no tengo los recursos, o simplemente considero que el asunto es muy complejo por el número de disciplinables, me voy por ordinario, así lo puedo hacer. Y lo otro que sucedió, que de pronto me voy a adelantar un poco, es que el régimen, si lo llamamos de transición, fue modificado. Con la 1952 original, nosotros decíamos que todo lo que esté en investigación disciplinaria seguirá por la 734. Y lo que está en indagación se iba a ir por la 1952, y empezaron las oficinas a hacer un esfuerzo grande por dejar todo en investigación. Y aspirábamos que cada este último mes iba a ser de sacar procesos a etapa de investigación para evitar al máximo llegar a la 1952. Ahora, la modificación que trae la 2094 es que se dará una transición a la 1952 cuando el proceso se encuentre en pliego de cargos. ¿Cierto? Entonces, miren que nos relajamos un poco. Y con este artículo, el 225A, también nos relajamos, porque dijimos, no, pues de todas formas me voy por el ordinario y voy a evitarme eso que para muchos es tan complicado, que es el verbal. Sigamos con este análisis que va a ser muy por encima, porque el tiempo me apremia, y es la etapa de descargos. Llegamos al 225B. Vamos respecto primero del proceso ordinario. El auto que decía aplicar el procedimiento ordinario las partes tendrán 15 días para presentar descargos, aportar o solicitar pruebas. Y vamos a tener un término probatorio de 90 días.
Ahora bien, respecto del procedimiento ordinario, vamos a tener 10 días para que los sujetos procesales presenten alegatos de conclusión. Vamos a agotar ese término para alegato de conclusión y vamos a tener 30 días para llegar a un fallo. Respecto de el verbal, los términos, mire que me cambian. Y aquí empezamos a agotar nuestro abecedario de 225A, 225B, 225C, 225E, 225F, G y H, frente a lo cual vamos a tener que ser muy cuidadosos para esa citación. Y decimos que cuando se decida adelantar un juicio verbal, y entendamos que ya esta interpretación es una decisión que va a tomar quien adelanta la etapa, que lo primero que va a hacer es fijar fecha y hora para la audiencia, y vamos a tener una regla muy parecida a la que teníamos en 134, que debo poner la audiencia dentro de no un término ni menor a 10 días ni mayor a 20. Arrancamos la audiencia, la instalamos y empezamos a tener unas diferencias en lo que tiene que ver con la 734, porque ya hablamos de esa renuencia de la persona a asistir a la audiencia. ¿Qué pasa si no viene el abogado? ¿Qué pasa si no viene el implicado? ¿Qué pasa si no vienen los dos? Y cobra relevancia ese articulado que habla de la Defensoría Pública disciplinaria, y aquí lo vamos a traer sé que vamos a usarlo mucho, y venga o no venga, seguimos la audiencia. Recuerden, es una sola audiencia que se va suspendiendo, y lo que hablamos es de sesiones de la audiencia. Ya nos habla que la audiencia tiene que estar grabada, y agotado ese término vamos a dar los alegatos de conclusión de 20 días prorrogables por 20 días más, y culminada la etapa práctica de pruebas vamos a los alegatos previos al fallo, que no puede ser menor a 10 días, y luego vamos a alegatos de conclusión 15 días y vamos a fallo. Cosas importantes con la 1952, con la 2094, el tema de la caducidad y la prescripción. Esto es algo que todavía nos genera un enredo. Miremos que con la 1952 se elimina la caducidad, pero como la vigencia de este artículo va a 30 días después de haberse promulgado el proceso, de haberse promulgado la ley, perdón, entonces nosotros vamos a tener la existencia de la prescripción y caducidad hasta el 30 de junio de 2021, como esa última posibilidad que nos dan a las oficinas de control disciplinario interno, a las personerías y a la Procuraduría de ponernos al día. Tarea que no es fácil porque ya estamos aplicando el cambio de roles. ¿Por qué? Porque en virtud de los artículos 69 y 74 por lo menos se le dio la facultad al presidente para hacer ese tema de cambios, para el reconocimiento de funciones judiciales en la Procuraduría, porque ya hay entidades que están diciendo cambiemos ya, empecemos veníamos con la ley de garantías y no podíamos hacer modificaciones de planta. Entonces ya por lo menos hay muchas entidades que la tienen organizada, y nos dice que esa prescripción y esa caducidad que nos habla la ley 734, vamos a tener esa última oportunidad de utilizarla, y que sean esos hasta 10 años, hasta el 30 de junio del 2023. Y que a partir de ahí, hasta el 29 de diciembre de 2023, hasta el 29 de diciembre de 2023, y que a partir de ahí ya vamos a llegar a un término de prescripción, un término exclusivo de prescripción, como nos lo trae el artículo 7 de la 2094, que me modificó el artículo 33 de la 1952, y me dice que la acción prescribirá en 5 años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, y para las de carácter permanente continuado desde la realización del último hecho o acto, y para las omisivas cuando haya cesado el deber de actuar. Y cuando varias
cuando fueran varias las conductas que se juzguen por un mismo proceso, se cumple independiente de la prescripción para cada una de ellas. ¿Qué es el aspecto relevante? Que con la 734 la prescripción se ataba a un acto jurídico, a la apertura de investigación disciplinaria, y para nosotros era fácil contar los términos de prescripción porque decimos, ¿cuándo se abrió? El 20 de tal fecha, listo, y contábamos los 5 años. Con esta ley volvemos a un tema que fue de discusión con la 734 original, que es que la prescripción se ata no a un acto jurídico, sino a un hecho. O sea, se ata a la conducta y podemos tener en el proceso diferentes tiempos para prescripción de conductas. Eso es un tema que resulta relevante de cara a lo que va a suceder con esta ley 1952 y los retos que nos trae. ¿Qué otra cosa trae relevante que no quise traer en las filminas, pero que considero muy necesario que se tenga en cuenta? Que se presenta nuevamente ese fenómeno de la reviviscencia normativa, porque la 1952, en cuanto a temas probatorios, de todas formas me sigue remitiendo a la ley 600 de 2000. ¿Por qué? Porque seguimos en un proceso inquisitivo. Y la ley 906, hacer un procedimiento inquisitivo con tendencia acusatoria y tener unas etapas probatorias a veces ajenas al proceso disciplinario, como es el tema de elemento material de prueba y el descubrimiento probatorio, capaz que acá no existen, nos hace que la ley 600, la ley 906 netamente acusatoria, me corrijo, la ley 600 inquisitiva con tendencia acusatoria, sea más afín a nuestro procedimiento disciplinario. ¿Qué nos saca de la ley 600? El tema de los principios para alegar nulidades, y para decretar nulidades, y nos trae los principios propios para analizar la existencia o no de nulidades en nuestro articulado. Eso es algo que es un avance importante. También nos trae una situación que antes la veíamos un poco perdida, y es la ruptura de la unidad procesal o la necesidad de conducir todo el proceso bajo una misma cuerda. Y nos va a zanjar una discusión grande, porque me dice, mire, el hecho de que usted decida o no romper la unidad procesal no me va a generar una nulidad. No vaya a alegar una nulidad por eso, porque no la genera, o no la vaya a decretar por eso, porque es que no hay lugar de decretar nulidades por ese tema, siempre y cuando no se afecte el debido proceso. Y entonces el cuestionamiento grande que se va a generar es qué pasa cuando yo divido un proceso en 3 para adelantar 3 procesos por faltas graves, que es una discusión que tuvimos de 734. Y entonces, ¿me genera o no me genera una consecuencia más grave, más gravosa para el sujeto procesal cuando le hago el proceso en 3? Lo que en 734, se recuerde que nosotros sabíamos que era la inhabilidad sobreviviente. Cuando me llaman sancionado 3 veces con una suspensión, me va a generar una inhabilidad sobreviviente la cuarta. ¿Qué pasa acá? Es una pregunta que vamos a tener que analizar de cara a ese articulado propio de la unidad procesal y la ruptura de unidad procesal. Entonces, todos estos retos que trae la ley 1952, vamos a tener que irlos sacando poco a poco, y nos va a pasar algo similar a cuando pasamos de ley 200 a ley 906. En este momento, frente a lo que es nuestro proceso, estamos en una etapa de duda respecto de todo lo que va a suceder con la interpretación normativa. Va a jugar un papel fundamental aquellos que nos van a conceptuar, pero también tenemos que recordar que los conceptos hasta qué punto son obligatorios.
Vamos a tener un reto importante de cara a quienes se dedican a escribir en materia disciplinaria, porque partamos de que no es una verdad sabida y buena fe guardada lo que está sucediendo con nuestro proceso. Creería que este es uno de los procesos más cuestionados, o es una de las leyes más cuestionadas de los últimos tiempos en lo que tiene que ver con un procedimiento, ¿correcto? Y vamos a tener que acudir a esa ley de sinergia de la física, donde vamos avanzando, todos en grupo, y vamos desarrollando estos conceptos a los que debemos apostar. Creo que ya he agotado gran parte del tiempo. Entiendo que era de 11 a 11:30 y quiero abrir a preguntas. Veo que hay una que nos dice que si en confesión es obligatorio seguir con el trámite probatorio. Estoy leyendo acá y el entender es que no, porque una vez hay confesión lo que nos dice es pase a facho. Pase a facho. Entonces es importante empezar a analizar todas estas circunstancias que se van a generar poco a poco. Me piden el tema de que si es posible obtener la grabación. No sé esa parte si la quieran clarificar ahorita. Nos dice que es obligatorio adelantar el procedimiento verbal cuando se dan los presupuestos, o puedo irme por el proceso ordinario. Les planteaba que la ley, a pesar de que al principio del articulado me dice que deberá adelantar el proceso verbal cuando se den las causales, cuando estemos en una de esas causales, la parte final del articulado me da la posibilidad de escoger el proceso ordinario cuando no exista unos recursos en la entidad, cuando vea que la complejidad del caso así lo determine, cuando existan muchos disciplinados, y ya deja en cabeza de aquella persona que tiene la potestad disciplinaria de determinar la conveniencia de ese proceso verbal o ese proceso ordinario, pero debiendo motivar muy bien esa decisión para salvaguardar ese derecho que tiene el implicado de conocer cuál es el procedimiento que va a seguirse. Bueno, el tema de la nulidad por romper la unidad procesal, hablábamos que no hay lugar a una nulidad por el articulado que me dice que no se va a generar una nulidad porque rompí la unidad o porque no la rompí. No sé si alguien más tiene preguntas o si podemos ir cerrando esta charla y agradeciéndoles a todos ustedes por esa participación activa que han tenido. Diana, no sé si ves alguna pregunta adicional. Básicamente, pues muy interesantes los desafíos y retos que plantean estos cambios, y que el doctor Camilo, pues, nos ha abordado en estos temas. Las preguntas que fueron incluidas en el chat ya fueron leídas por parte del doctor Camilo. De resto, pues, comentarles que vamos a colgar en el chat el link de encuesta de satisfacción para que por favor, lo acabamos de colgar, para que por favor no lo puedan diligenciar. Con respecto a su pregunta en relación con la grabación, les podemos informar que en el link de asistencia, ahí ustedes diligencian sus correos electrónicos y a esos correos les será enviada la grabación. Les voy a volver a colocar ese link también y bueno, agradeciéndoles a todos los asistentes y por supuesto el haber impartido esta conferencia, y comentarles, como lo mencionó al comienzo la doctora María Paula, nuestra siguiente conferencia será acerca de la violencia de género desde la perspectiva del derecho disciplinario, la cual será impartida el 18 de marzo y se les estará haciendo llegar dicha información a través de los correos electrónicos. Por hoy, pues, no es más. Muchísimas gracias a todos.
hemos tenido una importante asistencia. Les damos las gracias porque cada sesión pues ha sido desarrollada cada vez de una manera, de una mejor manera. Y bueno, no siendo más, doctor Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.